El día, hoy es 20 de diciembre del 2021 y se va a llevar a cabo la revisión, la segunda revisión de exámenes de segunda oportunidad como recurso de réplica a los alumnos que así lo requirieron. Buen día. Buenos días, profe. Le pido por favor que encienda su cámara. Sí, claro. No sé si ya me ve. Gracias. Sí, le comento que esta sesión se está grabando para cualquier detalle y vamos a revisar sus evaluaciones, la unidad 1 y la unidad 3. Sí. Ok, adelante, aquí están los dos exámenes. Dígame cuál quiere que revisemos primero. De la unidad 1, el problema 2. Ok. Unidad 1, problema 2. Dígame, ¿cuál es su argumento? Pues realmente nos pedían sacar la fuerza. No me acuerdo exactamente cómo decía la fuerza de que se relacionaba como Rx y Ry. Mire, le voy a leer Entonces, el problema aquí rapidito. Se usa sí. un codo reductor para desviar hacia arriba en un ángulo de 45 grados respecto de su dirección original, un flujo de agua que viene por un tubo horizontal a razón de 30 kilogramos por segundo y una presión de 275 kilopascales. El área de sección transversal del codo es de 150 centímetros cuadrados a la entrada y 25 centímetros cuadrados a la salida. La diferencia de elevación entre los centros de la salida y de la entrada es de 40 centímetros. Determine la fuerza para sostener el codo en su lugar. Utilice las propiedades del agua a 25 grados centígrados. Ese es el problema 2. Sí. Bueno, pues para empezar necesitamos, bueno, yo consideré que el codo está en la parte de arriba. El codo es aquella partecita de arriba. Y lo que teníamos que sacar es la inclinación, que es en 45 grados centígrados, que es lo que nos estaba dando. Para poder sacar Rx y Ry, necesitamos la densidad que saqué de tablas y necesitamos un caudal. El caudal, utilicé la fórmula, que es velocidad por área. Pero como la velocidad me lo daba en kilogramos, los pasé a metros, los pasé a metros y hice la fórmula, considerando que tanto B1Y es 0 y considerando que la presión por el área de Y es 0, establecí la fórmula de Rx, que pues es la que se indica aquí, y establecí la fórmula de Ry. Obteniendo los dos valores, obtuve R y pues ya nada más el otro ángulo que nos faltaba. Ok. El planteamiento, la figura que usted coloca aquí arriba está mal. El agua viene en una dirección horizontal. Esta es la entrada aquí donde, no sé si esté visualizando el cursor. Sí. ¿Sí? Okay. Viene en esta dirección horizontal y se desvía 45 grados. Es decir, esta sería la salida. En un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Okay. No da una vuelta de 135. Eso primero. Obviamente, este esquema le cambia el Sí, cambia planteamiento todo. de la dirección. Segundo, los 30 kilogramos por segundo no se pueden convertir a velocidad. Eso es flujo másico. Y usted me puso aquí 30,000 metros por segundo y en ningún lado especifica cómo pasa de 30 kilogramos por segundo a 30,000 metros por segundo. Es una operación Sí. que no tiene ningún sentido. ¿De dónde
dedujo usted eso. Obtuve obtuve las conversiones, nada más que a mí me faltó ponerle ahí. Obtuve todas las conversiones de internet. No puede, bueno, si tiene la página ahí, le habilito para que me la muestre, Sí, mire. porque no Pues hay realmente, una forma en la que pueda pasar de dimensiones de masa sobre tiempo a dimensiones de longitud sobre tiempo. déjeme la busco. Mm, híjole, no la encuentro. Déjeme ver. Espérame. No la encuentro, profe, por ningún lado. Aquí la tenía. Bueno, es que como hice el examen en la computadora y lo convertí, o sea, ahorita estoy en el teléfono, pero no la hallo. ¿Cuáles fueron los datos que introdujo y cuál era la fórmula que se utilizaba para hacer esta conversión? Porque le digo, no tiene sentido. Realmente nada más era una conversión, como las que salen en internet que pone uno, por decir, de metros cuadrados a metros, o no sé, algo así, y son las que salen, a menos que me haya confundido, no lo sé, pero me salía la de kilogramos por segundo por metros por segundo. Bueno, no tiene Historial, sentido. No tiene sentido la no conversión. sé. Y no me sale ahorita. Si incluyó únicamente, nada más puso 30 kilogramos por segundo, le dio convertir y se lo pasó a metros por segundo. Eso hizo. Sí, nada más, o sea, era la misma, le digo que me salen las dos tablitas y nada más le ponía los 30 y me los convertía a esos. Tiene todavía menos sentido porque si hubiera alguna forma de convertir el flujo másico a velocidad, sería utilizando alguna de las propiedades del fluido y para eso debería de declarar las propiedades del fluido previamente, ¿sí? La única forma de calcular o de llegar a una velocidad es como lo hizo aquí, en el cálculo Sí. de las velocidades. Esto que tiene usted aquí arriba discrepa completamente Sí, con no lo que tiene aquí concuerda abajo, no con... concuerda con nada. Esto está bien, esto está mal, ¿sí? Primero porque aquí sí maneja el flujo másico, ¿sí? Lo relaciona con la densidad y lo multiplica por el valor del área de la sección transversal que tuvo que haber convertido de los 150 centímetros cuadrados a metros cuadrados y los 25 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Estos valores están Sí, correctos, pero no tienen, lo que usted sí, no, hizo antes y después no tiene ninguna relación. Segundo, el flujo másico se considera, siempre lo manejamos en clase, que tanto el flujo másico como el flujo volumétrico se consideraban constantes. Entonces el flujo es el mismo a la salida y a la entrada. Y usted me da la razón con estos dos cálculos que fueron los únicos que sí, realizó bien. Las velocidades cambian precisamente para mantener ese principio de conservación de masa. Entonces usted aquí primero utiliza mal el flujo másico. Esto me dice a mí que no tenía idea de qué era lo que significaba ese dato. Si quería manejar flujo volumétrico, habría que dividirlo entre la densidad del agua, la temperatura indicada, que son los 25 grados centígrados. No lo necesitaba, no necesitaba sacar el flujo volumétrico, porque a final de cuentas densidad por caudal es flujo másico, y este dato lo pudo haber usado directamente aquí. En segundo lugar, entonces esto queda completamente descartado, no tiene ningún sentido. Luego,
se contrapone la información que viene en el cálculo de las velocidades con lo que hizo anteriormente y después vuelve a contraponerse lo que hizo en el cálculo de las velocidades con lo que realiza dentro del problema utilizando un flujo que no tiene que ver con el problema y que fue el que calculó a partir de considerar que el caudal era distinto, como si se tratase de un problema de flujo en estado transitorio. No utiliza unidades en ningún caso y el planteamiento que hizo incorrecto desde un principio, la presión 2 por el área 2 coseno de 45 grados que representa la componente de la presión, de la fuerza debida a la presión a la salida, era negativo. Entonces, todo esto está mal, lo único que tiene correcto son los cálculos de la velocidad y como siguió utilizando o apoyándose en el primer planteamiento, todo lo demás está mal. ¿Alguna otra duda de o algo más que quiera discutir con respecto a este segundo problema? No, sería todo. Ok, entonces cerramos la réplica, se mantiene la calificación del primer examen. Ahí está ya la justificación y la explicación de ese segundo problema. Vamos entonces al de la unidad 3. Ahí está. Es un solo problema. Dígame son dos problemas, perdón. Son dos. Los que presentó. ¿Cuál es el detalle que tiene aquí? No sabe, profe. No quiero soltarme llorando aquí. Ay, discúlpeme. Y pues concuerdo con con la calificación que se queda. Le voy a Disculpe. explicar cuál es la situación con cada uno de los dos problemas para no, para que usted no tenga que hablar. Si desea expresarse adelante, no hay ningún problema, ¿sí? Sí, El muchas detalle gracias. con estos dos problemas, con el examen, primero, en el momento en que llegó a este resultado, tuvo que haberle causado inquietud, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de una temperatura inicial de 35 grados y la superficie está expuesta a un flujo de calor constante. Lo único que puede pasar con el cuerpo que está sometido a un flujo de calor constante es aumentar de temperatura. Si la distancia de análisis es lo suficientemente cercana a esa superficie. Entonces, no puede obtener, físicamente no es posible que usted obtenga una temperatura por debajo de 0 grados centígrados para un proceso que está en calentamiento. Lo único que puede pasar, y que es lo que pasaba en este problema, es que la distancia a la que se encontraba el punto de análisis estaba lo suficientemente alejada de la superficie como para que el flujo de calor no afectara ese punto, y de hecho había el resultado de esta operación, de toda esta operación que se ve aquí, es un número muy, muy pequeño, de tal forma que la temperatura del cuerpo en ese punto a 25 centímetros de la superficie prácticamente permanecía inalterado. El resultado era los mismos 35 grados centígrados, ¿sí? Entonces este resultado no tiene ningún sentido. Y en el segundo problema, en el cálculo del número de Biot no se utiliza el radio de interés, se utiliza el radio total, y eso lo puede confirmar en los gráficos de Heisler para un cilindro, en donde tenemos que el inverso de Biot es la conductividad térmica sobre el coeficiente convectivo por el radio total, que es R0. ¿Sí? Usted utilizó el radio problema en lugar del radio de interés, y de ahí se extendió para calcular todo lo demás, ¿sí? Termina identificando además la temperatura en el centro, ¿sí? Que esto también no está correcto, como la temperatura a calcular, cuando la temperatura que se deseaba calcular era una temperatura que depende de la posición, que en este caso es 0.0125 metros, ¿sí? Y de un tiempo
que eran, déjame ver cuánto tiempo era, porque no me acuerdo si eran de 30, eran 0.5 minutos, 30 segundos, y usted de hecho aquí planteó 1 minuto después. Sí, entonces no tiene, son varias situaciones con esto. Entonces, Ok, si no está bien. tiene, si tiene algún inconveniente, lo puede manifestar en este momento. Si no, ratificamos también la calificación de este tercer examen y se queda tal cual. Muy bien. No, está bien, profe. Es que, discúlpeme mucho esto. Tan No, no, solo que es muy importante para mí pasar, perdón, porque en cierta forma depende de mí salir bien de la carrera. Y se me vinieron muchos problemas este semestre. Y por más que quise y estudié, tengo mi cuaderno completo de ejercicios y desgraciadamente no pude. Y realmente no me considero una persona que no le eche ganas. O sea, trato de dar lo mejor. Y tal vez es malo comparar una materia con otra, pero en las demás voy muy bien. Y discúlpeme. entiendo su preocupación y su sentir. Han sido épocas difíciles para todos y pues no me queda más que desearle que le vaya muy bien, lo mejor para usted y su familia en este fin de año y que el próximo semestre esté en mejores condiciones para que se pueda aplicar eh, y poder sacar adelante la materia. Damos por concluido entonces el proceso de revisión para usted. Le agradezco que haya sido puntual y las calificaciones se reportan en el transcurso del día de hoy. Que tenga un excelente día. Profe, le quería preguntar nada más una cosa. No sé si usted sepa. Todavía tengo chance de agarrar especialidad el siguiente semestre, aunque me lleve esta. Del proceso administrativo, en cuanto a eso, no les sabría decir, tendría que consultarlo ya sea con la jefatura de departamento o con la coordinación de la carrera. Muy bien, muchas gracias. Ay, disculpe. No se preocupe, nada que disculpar, Gracias. para servirle. Buenos días. Buen día. Buen día, profe. ¿Puede prender su cámara, por favor? Sí, está bien. Permítame un segundo. Ok, le comento que esta sesión se está grabando para cualquier fin que se pudiera ofrecer posteriormente, ¿sí? Vamos a hacer la segunda revisión de sus exámenes, específicamente el que usted me indique o los que usted me indique, ¿sí? Sí, sería el de la primera unidad. Nada más. Permítame un momentito. ¿Qué pasó aquí con mi computadora? Ahí está. Este es el examen de la primera unidad y este es el examen de la unidad 2. ¿Cuál quiere que revisemos primero? ¿El de la primera unidad? Ujú. Ok.
Adelante. Dígame cuáles son sus inquietudes. Sí, mi duda ahí era sobre el área. Me indicó que era el valor de 0.03. Ok. Mire, voy a leerle el problema. Bueno, de hecho, voy a colocarlo aquí mejor. Ahí está viendo ya el problema. Sí. Ok. Dice, considere un colector de aire que tiene 1 metro de ancho. De hecho, aquí en la imagen se especifica una de las mediciones precisamente como referencia eh, para poder identificar cada una de las mediciones, ¿no? Que sea un poquito más fácil. Con esta indicación, pues prácticamente se define lo demás. Entonces, 1 metro de ancho y 5 metros de largo. Eso quiere decir que esta sección es de 5 metros, como lo está indicando el esquema. Este es el ancho de 1 metro, ¿sí? Y un espacio constante de 3 centímetros entre la cubierta de vidrio y la placa del colector. Es decir, es el espesor, ¿sí? Vamos a ver, aquí a ver, cuenta que está viendo aquí el teléfono, ¿sí? Estos son los 5 metros. Este es el metro de ancho, 5 metros de largo, y esta es la altura, el espacio entre la placa de vidrio y el colector, ¿sí? Entonces, el área de la sección transversal se define por el área perpendicular al flujo, es decir, por este pequeño espacio que está aquí, que se obtiene multiplicando el ancho por la altura o por la separación, ¿sí? Lo que usted sacó es Fue. el área de la base, ya sea del colector o del vidrio, ¿sí? Ah, Para eso, tienes que desbloquear tu teléfono. Una disculpa ahí por el comentario del teléfono. Entonces, ese fue el problema con el cálculo de la velocidad. A partir de ahí se desprende todo lo demás, ¿no? Porque la velocidad tiene que ver con el cálculo del número de Reynolds. El cálculo del número de Reynolds era precisamente lo que se solicitaba. Sin embargo, en su caso, bueno, ahorita lo vemos. Pudiera hacerse una excepción aquí con este problema 1, ¿sí? Suponiendo que por la cuestión del tiempo y algunas otras cosas no se haya percatado de ese dato y que eso le haya generado la confusión. El procedimiento está bien, se hace el cálculo de la velocidad a partir de la ecuación de continuidad, se apoya en el principio de conservación de masa, supone que la densidad es constante puesto que la velocidad es relativamente baja. De hecho, la velocidad sale 5 metros por segundo. Y bueno, el procedimiento está correcto. Sin embargo, pues aquí ese pequeño detalle que representa un gran efecto, ya vio lo que pasó aquí, pues entonces, no se puede dejar pasar, ¿sí? ujú. Bueno, ese es el problema número 1. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, le quedó claro, Ok, sí. ¿sí? Muy bien. Problema número 2. Ahí mi duda era si lo que hice mal fue la conversión de la velocidad y eso fue lo que desplegó todo lo de abajo. Mire, este problema lo tuvieron absolutamente todos. No sé qué pasó, de hecho hasta el acomodo de la información está igual, pero sí tuvo que haber un problema con la conversión, pero me gustaría que me dijera usted cómo pasó de un flujo de masa, que son 30 kilogramos por segundo, a una velocidad. ¿Cómo hizo esa conversión? Porque a mí físicamente
no me cuadra, no tiene, para mí no tiene sentido. Sí, lo que pasa es que la unidad 1 fue la que hice en segundo, entonces de hecho este fue el último problema que hice yo. Ajá. Y cuando me llegó la corrección del examen, me fijé que en realidad, pues yo me fui por el valor que tenía ahí, lo primero que leí en el problema. Sino yo había entendido que decía kilómetros sobre segundo por alguna Kilómetros por extraña segundo. razón. Por eso lo pasé a metros, para que tuviera más lógica con las conversiones y las unidades que se te va utilizando. Para mí esa fue la lógica, que todo tenía que ir en los metros para que se acomodara después. Ok, fue una mala interpretación entonces. Usted supuso que estaba mal escrito Ujú. y que eran kilómetros por segundo. Sí, esa fue mi lógica, pero pues ya Ok. después, y ya más que volví a analizar, pues vi que sí eran, y pues no tenía. Por eso fue que se pasó así como tal los Lo multiplicó por 1000 y lo convirtió a metros por segundo. Ok, bien. Bueno, ya tiene sentido para mí por qué utilizó ese dato. En otras revisiones no tenía sentido, ¿sí? Y de hecho, como no hay ninguna referencia a esta conversión, pues no tengo de dónde interpretarla. No se puede pasar de flujo másico a un valor de velocidad sin relacionar esta magnitud con alguna de las propiedades del fluido, específicamente con la densidad, ¿sí? Para determinar el caudal o con la densidad y con el área de la sección transversal, perdón, para calcular directamente la velocidad, que fue lo que hizo en este punto, ¿sí? Aquí utilizó el flujo másico, utilizó la densidad, ¿sí? Aunque hay una discrepancia aquí con la densidad que usted obtuvo de la tabla. Me dice que de las tablas la densidad es 997 y aunque sea una pequeña diferencia, usted coloca 1000 aquí, de hecho no maneja unidades, lo cual no es adecuado. Pero yo supongo que son los 1000 kilogramos por metro cúbico de la densidad que se maneja de forma general. Y no hubiera habido problema si usted no me hubiera indicado esta densidad aquí. Si hay una discrepancia que no tiene sentido. Me acaba de decir que el valor que va a utilizar de la densidad es 997. Aquí lo tiene y luego unos renglones más abajo me dice que son 1000. Si es poquita la diferencia, si es mucha la diferencia, no importa mucho. Lo que importa es el procedimiento y la intención a la hora de utilizar los datos, ¿sí? Entonces, otro detalle, el detalle más fuerte aquí, como usted ya me explicó que hubo una confusión, eso lo puedo entender porque me lo está explicando bien, ¿verdad? Tiene una lógica lo que me está diciendo. Pero lo que no tiene lógica es que si todo el tiempo nosotros trabajamos para la unidad 1 con flujo de fluidos en estado estacionario, no tiene ningún sentido que haya calculado dos caudales, porque para el estado estacionario el caudal es constante, ¿sí? El flujo de entrada es el mismo flujo de salida. Lo que varía, y que usted lo comprueba aquí con el cálculo de las velocidades, lo que varía es la velocidad. Atendiendo al principio de conservación de masa, si hay cambio de dimensiones, como es el caso, puesto que teníamos un área de sección transversal inicial de 150 centímetros cuadrados y una de salida de 25 centímetros cuadrados, las velocidades van a ser distintas y de hecho va a ser más grande la velocidad a la salida, aunque la haya identificado como velocidad 1. Esta es la velocidad. Quiero pensar que es la velocidad 2. Es más grande porque el área es más pequeña, ¿sí? Y la velocidad es más pequeña porque el área es más grande. Tiene todo el sentido estos dos cálculos que hizo, pero estos no, ¿sí? Entonces, no tiene ningún sentido que haya calculado dos caudales. Obviamente pudo haber salido la confusión a partir de aquí, pero también si se hubiera apoyado en
en esa simplificación del flujo constante, por ser en estado estacionario, no hay variaciones del flujo con respecto al tiempo, esa velocidad la hubiera utilizado para el cálculo de los dos no de los dos caudales, sino de uno solo de los caudales, ¿sí? Suponiendo que confundió como me dice que confundió el dato, se calculaba un caudal y a partir de ese caudal lo pudo haber utilizado en esta otra sección. Sin embargo, inmediatamente después de haber calculado usted estos dos caudales, tuvo que haberle causado inquietud si tenía presente lo de las condiciones de flujo, que en este caso era flujo estacionario, pues no podía tener dos caudales distintos, ¿no? No trabajamos en la unidad 1 con flujo en estado transitorio. Eso lo manejamos únicamente para transferencia de calor y específicamente en el capítulo 4, que fue cuando vimos sistemas concentrados, sistemas no concentrados y sólidos semi-infinitos. Entonces, esto fue lo más fuerte. Afortunadamente para usted, pues sí me pudo dar una explicación del cómo convirtió y por qué convirtió ese dato. El segundo problema aquí está obviamente, saca un promedio del caudal que esto es válido. Bueno, y ni siquiera lo podemos manejar como válido. Se puede presentar algo parecido cuando tiene una entrada y dos salidas, o cuando tiene una entrada y más de una salida, pueden ser 2 o 3 salidas. Como el caudal es constante, el caudal de entrada debe ser igual al caudal de salida, y el caudal puede ser distinto entre cada una de las salidas. Si tiene 2 salidas, puede ser distinto el caudal en la salida 1 y en la salida 2 si tienen diferentes dimensiones. Si tienen dimensiones iguales, se reparte de forma homogénea, mismo caudal para las 2 salidas, que sería la mitad del caudal de entrada. Pero no hay una forma de promediar el caudal entre la entrada y la salida, por lo mismo que le acabo de comentar, el estado del flujo del fluido, que es el estado estacionario, ¿sí? O la condición, mejor dicho. Entonces, este dato lo arrastra con los cálculos y obviamente eso le genera un mal cálculo para las fuerzas de reacción en X, para las fuerzas de reacción en Y, para la fuerza resultante y para el ángulo, ¿sí? El otro detalle es que aquí no tiene un esquema donde plantee las fuerzas de reacción, la dirección de la velocidad o del fluido a la entrada, la dirección del fluido a la salida, la dirección de la fuerza debido a la presión a la entrada y la dirección de la fuerza debido a la presión a la salida. Que en este caso viene en un plano horizontal y luego se desvía a 45 grados. No sé si está visualizando aquí el cursor. El ángulo entre la horizontal y la desviación es de 45 grados. La primera fuerza debida a la presión es en contra a las fuerzas de reacción. Entonces, esta fuerza, presión 1, área 1, que de hecho aquí no sé por qué le puso área 2, probablemente se equivocó aquí. Un error que pudiera ser común si utilizó bien los datos. Pero este era negativo de este lado, entonces pasa positivo, está bien aquí, ¿sí? Pero la fuerza debida a la presión a la salida, siempre se coloca la fuerza de presión, se los comete de forma perpendicular al área. Entonces tenemos el área de la sección transversal y la fuerza debida a la presión a la salida va en esta dirección. Por lo tanto, la componente en X va en la misma dirección de la fuerza de reacción y es positiva, lo cual quiere decir que al despejarla hacia este otro lado pasa negativa. Entonces tenemos el error del flujo volumétrico y tenemos el error del signo, que eso arrastró hasta todos los resultados. La forma en la que podía calcular el flujo volumétrico, si lo quería utilizar así como flujo volumétrico o caudal, era dividir el flujo másico de 30 kilogramos por segundo entre la densidad y le quedaba ya metros cúbicos por segundo. Pero tampoco era necesario realizar el cálculo del caudal y de hecho usted, al estar yo revisando y que vino a mi mente esa situación de que no había necesidad de calcular el caudal, pues usted me dio la razón al realizar este cálculo. Utiliza
el flujo de masa, utiliza la densidad y utiliza el área de sección transversal. Aquí se calcula la velocidad y no necesita calcular el caudal en ningún momento. ¿Por qué? Porque este producto de la densidad por el caudal es precisamente el flujo másico. En este punto, en lugar de utilizar dos valores, que fueron estos dos, pues aquí vuelvo a utilizar ahora sí la densidad que sacó de tablas. Densidad por caudal eran estos 30 kilogramos por segundo. No tenía que hacer ninguna conversión, ni para el cálculo de las fuerzas de reacción, ni para el cálculo de las velocidades, justo como lo hizo precisamente para las velocidades. Entonces ya solamente se pasaba así. Sí, se Ese- colocaba el dato del flujo másico. Aquí pues no hay ninguna referencia para ver cuál fue el planteamiento que usted hizo, pero en base a la redacción del problema y la interpretación de ese enunciado, la componente en X de la fuerza debido a la presión a la salida lleva este signo. Si ese hubiera sido el problema nada más, lo más seguro es que lo hubiera dejado pasar como en exámenes anteriores, ¿sí? El problemita de algún signo, no les ponía bien el problema, les hacía las indicaciones, pero no les consideraba mal el problema, no les descontaba todos los puntos, les tomaba en cuenta la mitad o más de la mitad, nunca les consideré menos de la mitad, a menos de que estuviera muy pobre el análisis del problema o el planteamiento ahí de los resultados. Pero el detalle fue con este problema específicamente. caudales, sí. El procedimiento está bien también. O sea, el proceso de aquí para abajo, de aquí hacia abajo, está razonable, ¿sí? Esto sí de plano estuvo muy mal. No sé si tenga alguna otra duda con respecto a este problema. No, eso es todo. ¿Quedó claro entonces los argumentos y la justificación y lo que le estoy comentando? Sí, Bueno, pues entonces, si no tiene ninguna otra duda, cerramos aquí la revisión. Si tiene alguna duda, adelante. O algún no, comentario. todo ya. Sí, eso sería todo. Muchas gracias, profe. Ok. Entonces cerramos la revisión y en el transcurso del día, yo creo que ahorita no va a ser muy tarde, subo ya sus calificaciones totales, ¿sí? Ok, sí, Probablemente está. haga una consideración aquí con los procedimientos, pero ya se va a enterar cuando suba la calificación. Sí, no, de todos modos, muchas gracias por su tiempo, profe. Sí, No, para está bien. servirle, para eso estamos. Damos entonces oficialmente por cerrada el proceso de revisión. Que tenga un excelente día, los mejores deseos y felices fiestas para usted y su familia en en esta temporada. Espero que todo siga muy bien, que todo esté muy bien, que todo siga muy bien y que pues a todos nos vaya mejor el año que viene. Sí, igualmente, profe. Hasta pronto. Hasta luego. Saludos.